El pitazo agudo del juez. Fútbol en marcha. 22 hombres, una pelota y una ilusión. La Copa de Primera juegan. Sportivo Trinidense y General Caballero. Peina Chiquito Jiménez. Hay un rebote. ¡Le pega! Aparece el arquero. Guillén en dos tiempos. Reacciona ante la exigencia de Oscar Chiquito Jiménez. Estuvo cerca Triqui, Juan José. Sí, con una pelota larga. A Chiquito Jiménez, que siempre gana de arriba, acá ganándole a Jorge Mendoza. Le queda ese rebote otra vez al número 9. Ya. Se viene el envío, centro que va, cabezazo. Vera que ganaba en las alturas, cerca del palo izquierdo de Guillén, Jota. Sí, Vera atropellando, parecía Chiquito retrocediendo en esa lucha que decíamos. Pero se volvió a perder ese fútbol, otra vez a pelota dividida estamos teniendo el partido. Aquí está Santa Cruz entregando para Ronald Roa. ¡Roa de zurda! Fantástico remate de Ronald Roa con el giro incluido. Cerca del palo izquierdo de Zamudio. Sí, momento tremendo realmente está viviendo Ronald Roa. Se lo nota en la confianza por este tipo de situaciones. Acá gira por sobre Villalba. Fíjate, en ese movimiento se saca de encima de Villalba. Centro de la Cruz. ¡Cabezazo! Increíble lo que acaba de perderse Trinidense. Parecía gol de Vera. Estuvo cerca el 1-0, Jota. Sí, y otra vez Jordan Santa Cruz, que lo suelta, decíamos, hombre a hombre, marca el equipo de General Caballero. En la anterior ya lo había soltado y Vera ganó la carrera juntándose con Chiquito Jiménez. Sale del área o no, Teo que carga, quiere Roa. Víctor Zamudio. Y es toda de Zamudio, me parece, porque traía peligro, traía potencia ese remate, el centro cerrado de Teo González, que estaba en ataque. En esta no llega con lo justo al balón. Mendoza que levantó para que vaya a buscarla Chiquito, logra peinar, avanza Román, le pega. Magistral, memorable tapada de Guillén al córner. Y el que sí llega con lo justo es Oscar Chiquito Jiménez. No estaba Jorge González en el sector defensivo, la pelota larga para este. Vamos a ver en breve. Gana esa pelota Franco, se anima y va a la carga. Toque para Maná, les pega. Se desvía levemente Zamudio. Pelota al córner, me parece. La desvió con lo justo el arquero cuando atacaba. Cara. De la Cruz, juega Beto. De la Cruz con el centro, pelota cerca del punto penal. Chiquito, cabezazo, hay un rebote, le pega Ney. Magistral salvada de Guillén al córner. Tremendo lo de Guillén, le termina sacando el gol en esa chique rápido porque no sabía para dónde iba a definir Álvarez, que se encuentra con una gran bajada de Chiquito Jiménez en este mano a mano con González. Gana la posición sin saltar, se la baja y hace todo bien Álvarez, gira rápido, puntea, pero es muy rápido la chique de Guillén. Excelente lo del arquero, pensé que en la segunda hubo de nuevo intervención, era despeje del defensor. Pero siempre escuchás la frase, ¿verdad? Todo el día o practicaste. Sí, ¿cómo se puede equivocar? Balón para Chiquito Jiménez, arranca a fondo de cancha. Pelota para Álvarez. Se desvía, será córner. Salvada magnífica de González que caía. Córner para Trinidense. Y lo está sufriendo General Caballero porque se le va encima Trinidense. Chiquito Jiménez realmente está muy conectado. Todo lo que toca genera algo de claridad en ataque. Tanto descarga por izquierda o por derecha como en este caso. Mendoza que quiere sacar, pelota que le queda a Jordan Santa Cruz, le va a pegar o no, toque por abajo, juega con Franco, Jordan, se desvía. Víctor Zamudio aparece para quedarse con ese balón. Que ya iba para el otro lado y le da tiempo en ese desvío para frenar y cambiar de dirección porque Santa Cruz se encuentra con ese mal rechazo de Mendoza. Gira Duarte, se viene el 23, mete centro, la saca Viera, queda corto el envío. Va y le pega. Víctor Zamudio y un rebote, quiere Duarte. Despeje con lo justo de Esteche. General Caballero tuvo la chance del gol, Juan José. Y esta fue la más complicada para Zamudio porque aquella que se desvió, cierto, le dio tiempo de retroceder. Acá sale un remate sorpresivo, quedó corto el rechazo de Viera. Sorpresivamente esa pelota se metía en el primer palo, gran tapada de Zamudio. Torres para el Beto. Jugando para Jiménez, que está fuera del área. Jiménez que encara. Y si le pegás, prefiere el pase. Balón por abajo. Melgarejo para Álvarez. ¡Le pega! Pasa frente al arco esa pelota y no se mete. Esto sigue 0-0, Juan José. Sí, otra vez con Chiquito cayendo al costado, siempre encontrando alguna situación. Gana al fondo Melgarejo y después pasó de todo. La pelota que pasa cerquita. Esto va a morir en 0, me parece. Se toma su tiempo el árbitro. ¡Final!
Final del partido. Empate, igualdad, paridad aquí en Santísima Trinidad. 0-0 entre Trinidense y General Caballero. Juan José. Sí, en un partido donde no se sacaron ventaja, no llegaron los goles. Muy táctico, muy trabajado, muy luchado. Realmente son dos equipos que ponen todo dentro del campo de juego y que priorizan el movimiento táctico de sus entrenadores.